Muy buenas noches, señores maestrantes. Ahora veremos la parte que corresponde a la continuación de las características que tiene el Plan Global de Asignatura. Y en este caso estamos trabajando un Plan Global de Asignatura bajo el enfoque por competencias. Una vez que ustedes han contextualizado la asignatura que han escogido, ahora les corresponde tener que elaborar y formular la competencia. Pero partiremos diciendo que eh, los principios para el enfoque por competencias es un enfoque nuevo, sí, es un enfoque y un trabajo a veces pareciese bastante tedioso eh, para el docente, puesto que, es decir, se tiene que planificar todas las actividades que se van a desarrollar, se tienen que formular, en este caso, y construir las competencias, y lógicamente que esas competencias no van a quedar solamente en el papel, sino que esas competencias tienen que ser necesariamente alcanzadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Significa que todo tiene que ver con algo, es decir, en este caso y bajo el enfoque por competencias, no podemos desarrollar contenidos temáticos que no sean utilizados a posteriori por los estudiantes. Es decir, de que esos saberes que pueden ser teóricos o pueden ser saberes prácticos, tienen que estar de tal manera correlacionados con el perfil profesional que luego les permita a los futuros profesionales poder poner en práctica para la resolución de problemas. Otro elemento y otro principio fundamental es hacer consciente lo que hacemos de ordinario. Y el hacer consciente significa que tenemos que reflexionar. Y la reflexión tiene que ser por ambas partes, ¿no? La reflexión que tiene que hacer el docente para establecer si realmente esos contenidos temáticos y esas prácticas están llegando, ¿no?, a ese fin que se ha trazado. Y el fin que se trazan es lógicamente el aprendizaje de los estudiantes. Esa reflexión la tenemos que trabajar dentro de lo que denominamos y lo que Tobón denomina la metacognición. Es decir, la metacognición es una reflexión profunda que tiene que tener el docente y una reflexión profunda que tienen que tener los estudiantes, ¿no? Y esa reflexión tendrá que estar direccionada cómo he enseñado, mis estudiantes han logrado entenderme, mis estudiantes podrán poner en práctica estos conocimientos, el trabajo de campo que se está desarrollando realmente será aplicable en un futuro próximo a la resolución de un problema, y esta metacognición también tiene que ser establecida para los estudiantes. Los estudiantes tienen que ser conscientes y tienen que reflexionar sobre la forma en que están aprendiendo. Es decir, si esos estilos de aprendizaje les sirven o no les sirven, o hasta qué punto les benefician, ¿no? Dentro de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, y faltando días a las evaluaciones escritas que se desarrollan en nuestras aulas universitarias, nosotros los vemos muchas veces a ellos en un aula preguntándose uno a otro, discutiendo, y en algunos casos inclusive hay estudiantes que cumplen el rol de docente porque son los que están explicando a sus compañeros. Hay otros estudiantes que aprenden, por ejemplo, los conocimientos teóricos bajo el subrayado de los textos, y luego del subrayado hacen esquemas o hacen mapas conceptuales. Es decir, va a depender el estilo de aprendizaje
y en este caso la estrategia de aprendizaje que utilicen los estudiantes. Pero se tiene que llegar, y tenemos que enseñarles de que tenemos que llegar a esa metacognición, que va a ser una reflexión sobre cómo están aprendiendo ellos, para que ellos inclusive puedan autogestionar su aprendizaje. Un elemento que hemos visto, por ejemplo, es de que los estudiantes no saben gestionar la información. Entonces, y a veces eso nos cuestiona y dice, si mi asignatura tiene 72 horas o 80 horas en el semestre, apenas voy a lograr poder cumplir, es decir, el contenido temático. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que los estudiantes, es decir, enseñarles, en este caso, competencias genéricas, ¿no? Por ejemplo, gestionar la información? Los estudiantes por lo general piensan que gestionar la información es agarrar y hacer un copy-paste de cualquier información que bajan del Internet, ¿no? Es decir, no saben de qué es importante, sí, esa información que la obtienen en el Internet, pero cómo esa información les va a servir a ellos, cómo van a obtener la información. Una vez que han obtenido la información, ¿de qué les va a servir la información? ¿Solamente la van a memorizar, la van a repetir o la van a internalizar esa información dentro de sus conocimientos para luego llevarlas a casos prácticos o a simulación de estudio de casos como estrategia de enseñanza, aprendizaje, o también en este caso a resolución de problemas, ¿no? Por eso decimos que el cuestionamiento es permanente, y ese cuestionamiento permanente es justamente la metacognición. Tal vez necesitemos nosotros también como docentes, como dice Tobón, necesitamos algunas ayudas memorias. Pues tenemos que utilizar las ayudas memorias, ¿no? Y las ayudas memorias pueden ser unas llamaditas, puede ser un muñequito que nos diga, esto tengo que hacer ahora, levantar idearios, ¿no? Levantar mi agenda de otras actividades dentro del aula, fuera de las que están planificadas en el plan global, ¿no? Registrar, por ejemplo, el desarrollo de la clase, cómo es el aprovechamiento de los estudiantes, y a veces pareciese de que fuesen situaciones muy utópicas estas, pero no es así, ¿no? Sino que justamente el enfoque por competencias nos permite esto. Y lo que decíamos un principio, a veces es nomás, y eso es cierto, es una labor mucho más tediosa para el docente, porque todo hay que planificar, todo tenemos que establecer para poder llevar, en este caso, y cerrar el círculo del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus actividades, con sus competencias. Sistematizarlas estas significa incorporar todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera en que podamos alcanzar, los estudiantes puedan alcanzar la competencia que se había formulado. Ahora hay otros elementos, como es, por ejemplo, incorporar las habilidades del pensamiento, que los estudiantes no vienen con este elemento fundamental en el bachillerato, ¿no? Es decir, ese pensamiento lógico, ese razonamiento, entonces, a veces no lo tenemos, ¿no? No lo encontramos en nuestros estudiantes, y ahí es justamente cuando nosotros chocamos, ¿no? Con esa dura realidad y decimos, realmente, es decir, con qué competencias básicas están ingresando a la universidad los estudiantes, o con qué competencias básicas están ingresando a mi asignatura los estudiantes. Y justamente hoy día tuvimos un consejo de docentes donde debatíamos esta temática en la universidad, y decíamos, vamos a tener que reunirnos de manera mucho más periódica por áreas de asignaturas, porque
escuchar a los docentes realmente quejarse en algún caso, y eso es evidente porque los estudiantes dicen, no me enseñó, mi anterior docente no me enseñó, pero estamos, por ejemplo, en el primer semestre o en el primer año, en el colegio no me han enseñado, ¿no? Entonces, esa es la excusa diaria que escuchamos, y en ese caso es porque nuestros estudiantes no han logrado habilidades de pensamiento lógico, habilidades de raciocinio para poder, de alguna manera, es decir, esquematizar lo que se pretende desarrollar en el aula o también en el diario vivir. Pero sí los estudiantes han logrado competencias básicas muy bien consolidadas, por ejemplo, en el área tecnológica y en el área sistémica, ¿no? Es decir, manejan perfectamente lo que es eh, el, el, el WhatsApp, manejan muy bien en muchos de los casos lo que son los videos, los YouTube, es decir, esa parte informática digital de comunicación, ellos la manejan muy bien. Pero en los conocimientos y en los saberes de contenidos temáticos, vemos de que nomás ellos siguen, en este caso, aprendiendo memorística y repetitivamente los contenidos temáticos, y que los almacenan en la memoria de corta data. Otro elemento fundamental es que tenemos que evaluar, lógicamente hay que evaluar los aprendizajes, ¿no? Y esa evaluación va a significar de que tenemos que evaluar para reconstruir. Asumimos de que el docente es un docente eminentemente constructor, ¿no? Entonces el docente va a construir. ¿Qué va a construir el docente? El docente va a construir el conocimiento. ¿Cómo va a lograr construir el conocimiento? En base a conocimientos previos que va a traer el estudiante. Y van a construir los nuevos conocimientos que van a servir para luego llegar al cumplimiento de la competencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, por favor? Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí. Sucede que generalmente en los colegios se habla de que la enseñanza ahora ya no es por competencia, sino por subindicadores. Entonces yo quería saber si eso es aplicable solamente en los colegios o cómo es el asunto. Es decir, los indicadores es una parte de la evaluación de las competencias. El indicador, como su nombre nos dice, indica lo que se tiene que evidenciar. En el enfoque por competencias, lo que nosotros tenemos que lograr es evidenciar. Y las evidencias tienen que ser tangibles, ¿no? Entonces, lógicamente que hay indicadores que nos van a determinar, es decir, cómo vamos a lograr esa competencia y ese producto. Y ese producto tiene que ser necesariamente evidenciable, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que sí se sigue trabajando bajo, o se está pretendiendo trabajar, eso pongamos entre comillas, se está pretendiendo trabajar bajo el enfoque por competencias, en todos los niveles. Es decir, por lo menos si nosotros vemos y analizamos un poquito la Avelino Zignani, vemos de que sí tiene, es decir, tiene sus elementos que en el fondo son nomás y están direccionados hacia las competencias. No es tanto es decir, un enfoque por objetivos, no. Es decir, a pesar que nos dice que la educación tiene que ser holística y todo eso, la Avelino Zignani, pero en el fondo tiene nomás sus características
de competencias. Ahora, en este caso lo interesante es de que ver cuál es la labor y el rol que va a cumplir el docente, ¿no? Es decir, porque si nos acercamos a un colegio, a un aula en secundaria, vamos a ver de que sí, los docentes trabajan mucho la parte de organización de grupos, de trabajo en equipo, ¿no? Donde los estudiantes tienen que discutir entre ellos, donde tienen que debatir, pero lo que tenemos que también deberíamos saber es si realmente se está evidenciando esas actividades que se desarrollan en el aula. Carla, no la entiendo muy bien la pregunta que la tiene en el chat. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cuál sería la forma más segura, se puede decir, o más efectiva de incorporar las habilidades de pensamiento en el estudiante? Es decir, de que los estudiantes sepan razonar. Porque una cosa es razonar y otra cosa solo es almacenar la información y repetirla, ¿no? Y repetirla tal cual está en el texto o tal cual la dice el docente. Entonces, lo que se tiene que hacer es de que el estudiante tiene que estar consciente de que ese contenido teórico, ¿para qué sirve? ¿Para qué le va a servir a él? ¿Cómo ese contenido teórico puede llevarse a la práctica? Entonces, hemos visto y se ha denotado, y los estudios también denotan, de que cuando se aprende mucho mejor haciendo, que solamente viendo y oyendo. Y es lo que llamamos el aprender haciendo, ¿no? Entonces, las reflexiones tienen que ir por ese lado. Que el estudiante pueda aprender a construir sus conocimientos. Sabemos que no es una labor muy, es decir, muy inmediatista. Es decir, son procesos de larga data los que se tienen que desarrollar. Y como repetíamos al principio, lo que decíamos al principio, ¿no? Con 72 u 80 horas en un semestre, apenas a veces alcanzamos a cumplir los contenidos temáticos y algunas de las competencias, ¿no? Entonces, pero sí a veces vale la pena inclusive reducir los contenidos temáticos, que sean menos, pero que realmente esos contenidos temáticos puedan ser evidenciados por parte del estudiante, ¿no? Sean evidenciados y que el docente sepa de que esos conocimientos teóricos y esos conocimientos prácticos los estudiantes los están adquiriendo para larga data, es decir, para el ejercicio de la profesión, el momento en que concluyan la carrera. ¿Alguna otra pregunta? Cuando nosotros, y eso hemos ido, se han ido viendo y oyendo los materiales que tienen audiovisuales en la plataforma, todo debe ser planificado. Y creo que en la vida en general todo se planifica, debe ser planificado. Es decir, no debe ser improvisado. En el caso de la educación, nosotros hablamos de la planificación y entendemos a la planificación como organizar el futuro para alcanzar objetivos. Pero todo se tiene que planificar. Y en este caso hay una planeación macrocurricular. Es decir, hay un conjunto de componentes que hacen a la macrocurrícula. Y la macrocurrícula, en nuestro caso,
en el caso boliviano, por ejemplo, para la educación secundaria y primaria, ya el Ministerio de Educación tiene los planes, las líneas, las directrices de los contenidos temáticos de cada una de las asignaturas. Entonces, a esa corresponde la macrocurrícula. En cambio, la planeación mesocurricular, nos estamos refiriendo fundamentalmente al diseño curricular de una carrera. Estamos ahora hablando para la educación superior. Es decir, en este caso será un diseño curricular de una carrera. ¿Qué es? Y seguramente ustedes en el transcurso de la maestría van a llevar un módulo exclusivamente de diseño curricular, ¿no? ¿Cómo se elabora un diseño curricular? Y ese diseño curricular para la creación de una carrera, ¿no?, también va a seguir los mismos lineamientos que ya estábamos viendo las anteriores semanas, ¿no?, que ese diseño curricular tiene que responder a un enfoque o a una corriente educativa. Entonces veíamos de que hay diseños curriculares por objetivos y hoy en día estamos viendo los diseños curriculares por competencias. Y finalmente tenemos la microcurrícula. La microcurrícula la dividimos en dos componentes, que es el plan global de la asignatura y también los planes de clase. Inclusive hay algunos autores que establecen que se pueden incluir otros planes dentro de la microcurrícula, como es el plan de pizarra, por ejemplo. Dentro del plan de clase puede haber los planes de pizarra, ¿no? Pero eso ya sería llegar a demasiado menudeo, ¿no?, de la labor del docente. Pero sí, en este caso la microcurrícula corresponde al plan global de la asignatura, de una asignatura. Hoy en día, por ejemplo, cuando hay una convocatoria para docencia, para docentes, o decir que hay asignaturas acéfalas en alguna carrera en las universidades, hay dos elementos que se evalúan, ¿no?, en la compulsa. Es decir, en este caso será el currículum, ¿no?, y piden de que, bajo las características que tiene la universidad como tal, en este caso el formato de sus planes globales, el docente pueda elaborar el plan global a la asignatura a la cual está presentándose en el concurso. Y lógicamente, el tercer elemento va a ser, ¿no?, de que tiene que presentarse a una clase. En algunos casos se llaman, dependiendo de la institución educativa, puede ser una clase magistral o puede ser una clase de microcurricular, ¿no? Es decir, ¿y el tribunal qué es lo que hace? Busca evaluar de que el docente, es decir, si tiene los conocimientos sobre los contenidos temáticos, es decir, los saberes de la asignatura. ¿Conoce los saberes de la asignatura? Y luego, es decir, ¿cómo pretende enseñar en el aula? Es decir, ¿con qué estrategias pretende desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y por eso cuando se pone el tribunal evaluador le dice, muy bien, ha elaborado su plan global, ahora explique el tema número 1, desarrolle el tema número 1 de su plan global. Entonces, inclusive en algunos casos hemos visto de que el mismo tribunal dice, ahora nosotros vamos a pasar a ser sus alumnos. Si nosotros somos sus alumnos, ¿cómo usted nos va a enseñar? Y esa es la parte también que se evalúa. Por eso que es fundamental de que los futuros docentes conozcan cómo se elabora un plan de asignatura. Y mucho más, si vemos que hoy en día casi gran parte de las instituciones educativas están trabajando bajo el enfoque por competencias. La Universidad La Gabriel Zené Moreno ya en varias de sus facultades está trabajando bajo el enfoque por competencias. Entonces, es lógico tener que saber elaborar un plan global de asignatura bajo este enfoque. ¿Tienen alguna pregunta?
Licenciado, buenas noches. Una Buenas noches, consulta. dígame. La Universidad Gabriel tiene el programa analítico. ¿Vendría a ser lo mismo que el plan global? Por Pero con eso, el plan analítico generalmente es una parte, ¿no? El plan analítico es una parte del plan global. El plan analítico en este caso son los contenidos desarrollados, porque hablamos de contenidos mínimos que tiene que tener un plan global de aula, ¿no? De asignatura, los contenidos mínimos, y luego tenemos ya el desarrollo de esos contenidos mínimos en los contenidos temáticos. Pero hoy en día la Gabriel René Moreno, inclusive los diseños curriculares de sus carreras ya están bajo el enfoque por competencias. Ellos manejan una parte que se llama, por ejemplo, las macrocompetencias y las microcompetencias, tanto en el diseño curricular de la carrera como en los planes globales de las asignaturas. Muchas gracias, licenciado. No hay de qué. Ahora, ¿cómo es la organización curricular? La ejecución del proceso curricular es la integración, la sistematización de todos estos aspectos de una unidad teórica totalizada. Es decir, aquí vemos la carrera. Esta es una espiral, ¿no? Es decir, la carrera, y que la carrera va a estar lógicamente como carrera, tiene que tener un diseño curricular como carrera. Ese diseño curricular de la carrera, lógicamente que tendrá que establecer las disciplinas o las áreas. Por eso, dependiendo de la institución educativa, hay algunas que dividen en áreas, pueden ser, por ejemplo, para el caso de ingeniería comercial, hay un área económica, hay un área administrativa, hay un área mercadológica, hay una área legislativa, jurídica, ¿no? Entonces, dependen, y en el diseño curricular de la carrera tiene que desarrollarse cuáles son las áreas, ¿no? Porque hay asignaturas que siempre están mirando, ¿no?, a otras asignaturas. ¿Y qué es lo que nos permite a nosotros de dar un flash sobre esas características? ¿Qué asignaturas tributan a cuáles asignaturas? Es directamente cuando nosotros vemos el plan de estudios y vemos principalmente la malla curricular. La malla curricular es la sistematización bajo la sistematización del plan de estudios, ¿no?, pero de forma gráfica, como proceso. Y ahí vemos, por ejemplo, las flechitas, las asignaturas del primer semestre, las asignaturas del segundo semestre, y así sucesivamente. Cómo las asignaturas se van relacionando unas con otras. En este caso, cómo se relaciona, por ejemplo, contabilidad básica, primer semestre, contabilidad intermedia, segundo semestre, tercer semestre va a ser teoría de costos, ¿no? Entonces, ¿cómo van relacionándose las asignaturas por las áreas? Y luego ya vemos, en este caso, en la espiral que va bajando, ya tenemos la asignatura, o también llamada materia. Seguimos bajando y tenemos la unidad temática, es decir, los temas. Y finalmente cerramos esta organización con la clase. Es decir, ya puesta en marcha todos esos contenidos, esas caracterizaciones, esa sistematización del plan global, tenemos que llevar a la ejecución. Y llegamos a la ejecución en las clases. Entonces, los contenidos temáticos, por ejemplo, son, nosotros viendo los contenidos temáticos, nos van a determinar el nivel de profundidad con la cual se ve la asignatura, ¿no? Y estas unidades temáticas también nos van a permitir ver, ¿no?, el nivel de amplitud con la cual se está abordando la asignatura.
Y también en la clase vamos a ver el nivel de secuencia que existe. Es decir, todo tiene que tener una lógica. Ahora, cuando se elabora un diseño curricular, se utilizan varios métodos. Y lo mismo cuando se elabora un plan global de asignatura. Y uno de los métodos que utilizamos es el método deductivo, porque las unidades temáticas las vamos trabajando partiendo de generalidades para llegar a especificidades. Entonces, justamente el método deductivo es el que nos permite llegar a estas acciones, ¿no? Así, de lo general a lo particular. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, Licen. Una Buenas noches. consulta. Sí, dígame. Quería saber un poquito sobre la diferencia entre plan de estudio y plan global. Si me podría explicar un poquito. El plan global, como su nombre indica, es la globalidad de todas las acciones que se van a desarrollar en la asignatura. Plan global, por eso decimos plan global, ¿no? En algunos casos hay algunos que utilizan la terminología como un sinónimo, pero en otros casos, usted me decía el plan de estudio. Entonces, solamente en algunos casos se refiere en esta última situación a los contenidos temáticos. Sí, tema número 1, título, tal cosa, subtítulo, subtítulo. Entonces, solamente son, en este caso, sería los contenidos temáticos desarrollados. Pero un plan global, un plan es organizar el futuro para alcanzar objetivos. El plan te conlleva, sí, es decir, el trabajo que ustedes han hecho en la anterior tarea, la contextualización o la justificación de la asignatura. ¿Para qué le va a servir la asignatura al estudiante? ¿No? Después entrarán ya a la competencia general. Luego entrarán a los contenidos temáticos. Después de los contenidos temáticos tendrán que ver las competencias genéricas de cada tema, las competencias específicas de cada tema. Luego tendrán que ver la evaluación, cómo se va a evaluar, las formas de evaluación, los indicadores, las evidencias. Entonces, el plan es un todo con sus partes. ¿Estamos bien hasta ahí? Cuando decíamos, de acuerdo a la FAUTAPO, las competencias dentro de un plan global es un desempeño en términos de proceso complejo, ¿no? Pero es un proceso complejo porque denota mucha laboriosidad por parte del docente, mucha planificación, porque siempre planificamos a futuro, ¿no? De lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto se va a avanzar, con qué estrategias vamos a desarrollar, cómo vamos a evaluar, etcétera. Que integra de manera dinámica las 3 dimensiones. Es decir, el saber conocer, ¿no? Que en este caso serían los saberes del conocimiento, que son conceptos, definiciones, teoremas, etcétera. El saber hacer, es decir, cómo puedo lograr hacer, desarrollar en práctica esos saberes teóricos, y para eso utilizamos, pues hay diferentes estrategias, simulación de casos, estudios de casos, sondeos, resolución de problemas, etcétera. Y el tercer, en este componente, en este caso, el tercer elemento o la tercera dimensión fundamentalmente con la que trabajamos es el saber ser. Es decir, tomamos a la persona como ser humano, como una persona que tiene que tener su formación no solamente debe estar en los saberes, sino también en la parte actitudinal. Entonces, aplicados a actividades y a la resolución de problemas, es decir, el enfoque por competencias siempre va a aterrizar en la resolución de problemas. Ahora, ¿a qué tipo de problemas? Del mundo laboral, del mundo del trabajo,
Ahora, pero resolver esos problemas tienen que estar bien resueltos. Los problemas no pueden aprender a resolverlos o van a querer resolverlos a medias. Y a eso es cuando se llama de manera idónea, ¿no? Es decir, de que tienen que saber resolver los problemas. En relación con las características del contexto en el que se está interactuando. Es decir, y en este caso el contexto va a ser el lugar físico, el lugar espacial donde se va a desarrollar los saberes. En algunos casos veíamos, por ejemplo, y creo que ahora ya no se está cometiendo ese error, por ejemplo, en la parte de investigación de mercados, mucho se ponía como ejemplos y como estudios de casos, cuál es el marketing que utiliza, por ejemplo, la Coca-Cola a nivel mundial, ¿no? Es decir, cómo logra la Coca-Cola vender las gaseosas, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos de marketing, ¿no? De difusión, de publicidad que desarrollan? Muchas veces se trabajaba bajo esos estudios de caso. Pero nosotros decíamos, pues nunca nosotros vamos a tener aquí una fábrica como es Coca-Cola, una de las fábricas más grandes del mundo. Si lo que debemos nosotros es contextualizar la enseñanza, iremos a trabajar pues cómo se puede elaborar un plan de marketing, de promoción y comercialización, etcétera, en un caso real, como pueden ser una empresa nacional. Entonces analizaremos a Unilever, cómo vende sus productos. Analizaremos Inserpass, cómo elaboran su marketing, cómo ven, cómo desarrollan todas esas labores de comercialización, de mercadeo, de publicidad, etcétera. En ese caso, a eso se refiere justamente la contextualización, es decir, a trabajar en un contexto real, en un contexto nuestro. Esto nos va a servir a incrementar los niveles de eficiencia. Es decir, vamos a buscar el proyecto de país y a los niveles de autorrealización, es decir, el modelo ético de vida. Eso nos dice la FAUTAPO en relación a las competencias. ¿Alguna pregunta? Siempre el enfoque por competencias va a mirar dentro de su accionar, ¿no? La dimensión profesional. Por eso acá tenemos un esquema gráfico general de la secuencia didáctica de una asignatura. Es decir, siempre tenemos que mirar la dimensión profesional. Y esa dimensión profesional nos tiene que responder a una pregunta. ¿Para qué le sirve al estudiante cursar la asignatura en el ejercicio de la profesión? Luego vamos a tener una dimensión disciplinar. Es decir, tenemos que formarlos bajo la disciplina. No hay otra forma. Las aulas no pueden irse o no pueden estar relajadas. Tiene que haber una disciplina. Y esta disciplina también va a partir de la cantidad de conocimientos y de destrezas y de habilidades que deba adquirir el discente. Luego también se tiene que ver la dimensión socioeconómica y cultural sobre la cual se está trabajando, es decir, ese contexto, ¿no? ¿Qué características tiene el contexto socioeconómico, cultural y político en nuestro medio? Entonces tenemos que trabajar también estos saberes, ¿no? Porque en este caso también tenemos que ser de alguna manera holísticos, ¿no? Es decir, tenemos que ver lo general y tenemos que ver las particularidades. Esto nos va a llevar, lógicamente, a un diagnóstico de expectativas y necesidades de aprendizaje. Por eso que la primera evaluación que siempre desarrollamos es una evaluación diagnóstica. Y una evaluación diagnóstica es aquella que nos permite ver con qué conocimientos previos el estudiante está ingresando a la universidad o está ingresando a una asignatura o está ingresando a un módulo. Esta dimensión
profesional también tiene que ver los problemas profesionales que deben contribuir a resolver problemas, ¿no? Es decir, la profesión y el conjunto de asignaturas tiene que estar direccionada a resolver problemas en el ejercicio laboral y no a crearlos. Porque si no tenemos los conocimientos ni la capacidad necesaria para resolver un problema, vamos a tender a resolver el problema en el ejercicio profesional, pero lo vamos a resolver mal. Entonces, vamos a querer crear mayores controversias en vez de solucionar ese problema. Y, lógicamente, las necesidades de la existencia de la asignatura. Es decir, ¿para qué sirve la asignatura? ¿Cómo va a resolver esos problemas? ¿Cómo se van a sistematizar esa secuencia didáctica en el desarrollo ya en el aula? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Lógicamente, Carla, hay una relación. Ese audio, por favor. Hay una relación estrecha entre las competencias y la experiencia laboral. Si justamente cuando se elabora un diseño curricular de una carrera o se elabora un plan global, ese audio, por favor. Entonces, lógicamente que hay una estrecha relación entre el mercado laboral y lo que vamos a formar. Por eso que el diseño curricular por competencias, lo primero que tiene que hacer, habíamos dicho, es hacer una investigación de mercados. Es decir, ¿qué tipo de profesionales pide el mercado? ¿Qué tipo de ingenieros comerciales pide el mercado? ¿Qué tipo de médicos pide el mercado? Entonces, lógicamente que tenemos que ir a indagar, averiguar a quienes contratan a los ingenieros comerciales. Iremos a las empresas, pues diremos, ¿qué tipo de ingeniero comercial usted contrata? ¿Qué conocimientos teóricos y qué conocimientos prácticos debe tener este ingeniero comercial? ¿Cómo debe resolver los problemas este ingeniero comercial? ¿Qué tipo de problemas debe saber resolver? Entonces, esas respuestas que nos den, quienes, en este caso, el Departamento de Recursos Humanos, serán los que contratan bajo un perfil que establecen, ¿no? Ya Chavenato nos dijo eso, en Administración del Talento Humano, lo que llamamos comúnmente recursos humanos. El talento humano es aquel que tiene y que es competente para hacer algo. Y ser competente en hacer algo significa hacer bien las cosas. Entonces, todo el tiempo se tiene que estar mirando el mercado laboral. El mercado laboral es muy dinámico, muy cambiante. Si nosotros hacemos un pequeño sondeito de tres elementos, pero tres elementos que podemos nosotros identificar solamente viendo el periódico, los días domingos clasificados en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba y en Santa Cruz. Y vamos a ver que el 90% o más inclusive del requerimiento de personal, hay tres elementos que coinciden casi todos ellos. Y en este caso es experiencia laboral. Y nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cómo vamos siendo recién nuevo profesional? ¿Cómo me pide usted que yo tenga experiencia laboral? Es que lo que pasa es que el diseño curricular de la carrera no ha visto el mercado laboral. Ellos piden experiencia laboral. Entonces, esa experiencia laboral, siendo estudiantes, la podemos nosotros lograr. ¿En base a qué? A prácticas empresariales. Si el mercado pide eso, pues todo un semestre debe estar direccionado a que los estudiantes hagan prácticas empresariales. Y los estudiantes tienen que ir a las empresas, pero no van a ir a servir el café o no van a ir a fotocopiar.
Por eso los convenios tienen que estar muy bien trabajados y además tiene que haber un supervisor de las prácticas empresariales que están haciendo los estudiantes, que tiene que estar todo el tiempo visitando las empresas y recogiendo información con los responsables que tienen bajo su cargo a los pasantes, a nuestros estudiantes. Entonces, en ese caso, los pasantes tendrán que hacerse certificar las prácticas profesionales con más los cuadros valorativos. Y cuando el muchacho salga profesional y pidan en la convocatoria experiencia laboral, señor, tengo 1500 horas de experiencia laboral en estas empresas y están aquí certificadas. Entonces está cumpliendo ese requisito que pide el mercado laboral. Otro requisito es trabajo bajo presión. ¿Cómo nosotros podemos lograr, como institución educativa y como carrera, de que nuestros estudiantes aprendan a trabajar bajo presión? Eso no es muy difícil. El aula es un medio perfecto donde va a existir disciplina, ¿no? Y va a existir presión. Las fechas se entregan en tal fecha las tareas. Las evaluaciones se realizan de tal a tal fecha. Entonces, estamos empezando a presionar, a trabajar bajo presión. El producto de la asignatura se entrega a tal fecha y se defiende ante tribunal. Entonces, estamos trabajando con presión porque hoy en día, en cualquier lugar, institución pública o institución privada, trabajamos bajo presión. Y el otro elemento fundamental que coincide en el mercado laboral en Bolivia, trabajo en equipo. Entonces, nuestros diseños curriculares no están viendo esto. Nuestras asignaturas, nuestros planes globales no están viendo esto. Porque a veces pensamos de que trabajo en equipo los reunimos a los chicos, 5, un grupo, 5 otro grupo, 5 otro grupo, grupos de 5 para que hagan un trabajo. Pero lo que podíamos hacer es un trabajo interdisciplinar, intercarreras, ¿ya? Trabajo en equipo. Trabajemos los de ingeniería comercial con los de derecho. Trabajemos los de ingeniería comercial, derecho y los de publicidad. Y trabajemos con los ingenieros industriales. Hagamos una prueba en primera instancia. Hagamos un trabajo conjunto de investigación-acción. Haremos un proyecto entre ellos y nos repartiremos el proyecto. Los ingenieros comerciales harán la investigación de mercados. Los abogados verán la parte legislativa del proyecto. Los administradores verán la gestión del proyecto. Entonces nos estamos repartiendo. Estamos haciendo un trabajo interdisciplinar, porque van a entrar diferentes disciplinas, diferentes carreras. Pero eso tiene que surgir en la institución educativa. Eso tiene que surgir en las autoridades universitarias. Llámense decanos, directores de carrera, coordinador, lo que quieran. Y cualquiera que fuese la institución pública o privada. Entonces, en ese caso sí estamos cumpliendo esos 3 elementos que habíamos identificado en el mercado laboral. Entonces, siempre la relación diseño curricular de una carrera tiene que ver el mercado laboral. Por esto que en esta parte mucho nos apoya, es decir, todo el material que ha sacado la Tuning, ¿no? Cuando nos dice en relación a las competencias universitarias de egreso, ¿no? Como resultado, resultados del aprendizaje se denominan al conjunto de competencias que incluyen conocimientos, ¿no? Las competencias de egreso, cuando han terminado la carrera. Es el conjunto de conocimientos, comprensión y habilidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre después de completar un proceso corto o largo de aprendizaje. Es decir, pueden ser identificados y relacionados con programas completos, en este caso al haber concluido la carrera o al haber concluido una asignatura o un módulo. En este caso, para la Tuning, por competencia se entiende cómo conocer y comprender, es decir, conocimientos teóricos de un campo académico, la capacidad de conocer y comprender
estos conocimientos, el saber cómo actuar, es decir, la aplicación práctica y operativa del conocimiento a ciertas situaciones. Es decir, esos conocimientos teóricos tenemos que llevarlos para poderlos poner en práctica. Y saber cómo ser son los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto social. Es decir, la tolerancia, la probidad, la idoneidad, el compañerismo, la responsabilidad, lo ético, lo moral. Por eso que la tuning trabaja con competencias genéricas y con competencias específicas. Y establece que las competencias genéricas son instrumentales, interpersonales y sistémicas. En cambio, las competencias específicas son propias para cada área y para cada disciplina. ¿Preguntas? Aquí vamos a ver de qué, es decir, las competencias genéricas pueden ser instrumentales, estas competencias genéricas. Esta competencia genérica siempre está unida, enlazada, ¿no?, a ciertas acciones que se dan generalmente, por eso son sus nombres genéricas, que pueden ser utilizadas en cualquier disciplina o en cualquier asignatura. Estas competencias genéricas no son, ojo, no hay que confundir con competencia general. Estas son competencias genéricas, por eso a veces las llamamos competencias transversales. Estas pueden ser cognitivas, es decir, de pensamiento, reflexivo, lógico, analógico, sistémico, crítico, creativo, práctico, deliberativo y colegiado. Es decir, el pensamiento, esa competencia genérica del pensamiento, puede ser utilizada en cualquier asignatura y en cualquier carrera. Hay luego competencias genéricas que son las metodológicas. Y estas metodológicas van a estar determinadas a organizar el tiempo. ¿Cómo organizamos el tiempo? Estrategias de aprendizaje para la resolución de problemas, toma de decisiones, la planificación. En todo campo, en toda acción se planifica. En toda situación y en toda carrera se resuelven problemas. Y en toda situación, en toda carrera, se organiza el tiempo. Hay competencias genéricas que son tecnológicas, es decir, las herramientas de las TIC, de las tecnologías de la comunicación de trabajo. Es decir, los estudiantes tienen que saber las herramientas de las TICs. Manejar todo lo que es la tecnología de la información y la comunicación dentro de su trabajo. La gestión de base de datos, es decir, tenemos que enseñarles a saber gestionar datos, a gestionar información, porque no es solamente recibir un análisis estadístico, hay que saberlo interpretar, hay que saberle dar vida a esos resultados cuantitativos, ¿no?, para que pasen a ser cualitativos. Tiene que haber competencias, dentro de las competencias genéricas, la lingüística, es decir, la comunicación verbal. Tenemos que enseñarles a hablar a los estudiantes. Asumimos que ellos han cursado 12 años de colegio, entre primaria y secundaria. Entonces tienen que tener una comunicación verbal. Tienen que tener una comunicación escrita. Y tienen que tener el manejo del idioma. Eso significa que tienen que tener un manejo gramatical. Y ahora estamos viendo que cada vez, en este caso, se está distorsionando la comunicación escrita por los WhatsApp, porque van simplificando las palabras y los términos. Luego tendrá que tener una competencia genérica individuales, es decir, la automotivación. Tienen que saber los estudiantes motivarse. Ellos mismos tienen que saberse motivar. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo consultar? Ahí tienen los tutoriales. Es decir, hoy en día hay cualquier cantidad de información que nos sirve como
es decir, para tener una automotivación. Tienen que ser capaces de adaptarse al entorno. Es decir, si les tocó trabajar en una institución pública o en una institución privada. O si les tocó trabajar en una ciudad de nuestro país o les tocó trabajar en una provincia. Es decir, tienen que saberse adaptar al entorno. Y tienen que tener un alto, pero alto sentido ético. Luego tenemos dentro de las interpersonales, las individuales y las sociales. Dentro de las sociales tenemos la diversidad y multiculturalidad. Es decir, nosotros somos un país que estamos formados por varias nacionalidades. Entonces, tenemos que saber respetar esa diversidad cultural. Luego, dentro de las sociales, la comunicación interpersonal. ¿Cómo nos vamos a relacionar entre nosotros? Ofendiéndonos, insultándonos, dañándonos, ¿no? Entonces, tiene que haber una comunicación interpersonal entre varios, de tal manera en que podamos comunicarnos de manera racional. Y lo que decíamos hace rato, el trabajo en equipo y el tratamiento de conflictos. Es decir, tenemos que ser nosotros enseñarles a que tengan que resolver problemas, resolver conflictos, conflictos internos o conflictos personales, y no a crearlos. Y las sistémicas, que es la capacidad de emprendedor, es decir, la creatividad, el espíritu de emprendedor, la capacidad innovadora. Hoy en día la ciencia, la técnica y la información avanza a pasos agigantados. Entonces ellos tienen que saber autogestionarse, ¿no? Esos nuevos conocimientos o esos nuevos avances, sean científicos o sean empíricos, dentro de su profesión. Tienen que saber organizarse, es decir, la organización, dentro de la competencia genérica, la organización. Tienen que saber gestionar por objetivos. Tienen que saber llegar a un objetivo ellos. Ellos han trazado un objetivo y tienen que cumplir. Hoy en día, el mercado laboral lo que pide es trabajar por objetivos, cumplir los objetivos. Si el objetivo era aumentar el 10% de las ventas de tal empresa, pues el departamento de comercialización y de ventas tiene que llegar a ese 10%. Pero nosotros tenemos que enseñarles, en este caso, ¿no?, a que tengan que saber gestionar los objetivos. Tengan que saber gestionar proyectos. Tengan que investigar. Una gran falencia que tenemos en todas nuestras universidades es la parte de la investigación y el desarrollo de la calidad. Y nosotros la palabra calidad desde el punto educativo la vamos a entender como precisión de hacer algo. Lo que se hace tiene que ser preciso y en el momento. Otra de las competencias genéricas sistémicas es el liderazgo. La influencia, la consideración personalizada, la estimulación intelectual, la delegación, ¿no? Y al final tenemos también como otra competencia genérica el logro. Es decir, tenemos que orientar a los estudiantes al logro de esa expectativa con la cual ingresaron a la universidad. Y ese logro no solamente significa tener el título, sino que sepan resolver los problemas del ejercicio profesional, pero saberlos resolver de manera perfecta o cuasi perfecta y con bastante idoneidad. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Me están oyendo o estoy solito?
Sí, ingeniero. Entonces, esta clasificación de competencias genéricas se refiere a que son para varias áreas de la enseñanza, ¿no? Es decir, que se No, pueden no estamos aplicar a hablando cualquier de campo, a cualquier carrera, cualquier carrera. Muy bien. pero que son necesarias de que sí los estudiantes las adquieran. Fundamentales para poder, es decir, asumir ese gran reto cuando son profesionales, ingresar al mercado laboral y poder ejercer la profesión. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se puede desagregar una unidad de una competencia. Tenemos una competencia, son competencias específicas o básicas, ¿no?, de una carrera. Es decir, en este caso estamos viendo cuáles son las competencias de la carrera. ¿Cuál es esa competencia básica de la carrera? Es decir, esa competencia básica va a estar mirando el perfil profesional. ¿Para qué ha estudiado el estudiante? ¿Qué sabe hacer el estudiante en la carrera? Resolver problemas de esto, sabe teorizar, sabe todo lo que sabe hacer el estudiante cuando tenga que ejercer la profesión. Luego tenemos la competencia general de la asignatura. Y esta competencia general de la asignatura es el trabajo que ahora ustedes tienen que elaborar, tienen que formular una competencia general de la asignatura que ustedes han escogido, y esa competencia tiene que estar direccionada a qué va a saber hacer el estudiante con la asignatura. Después, esa desagregación va a significar las unidades de aprendizaje, es decir, son los elementos de la competencia, ¿no? En este caso, el desempeño, el contenido, el proceso y el contexto. Hemos dicho que una competencia tiene 4 elementos. Luego tenemos que ver los saberes, es decir, ese conjunto de conocimientos teóricos, teoremas, teorías, preceptos, etc. Y los criterios de desempeño, es decir, cómo pensamos de que esos saberes pueden desarrollarse, ¿no?, en la práctica. Luego vemos las estrategias didácticas, es decir, con qué estrategias el docente va a trabajar. Va a desarrollar, ¿ya?, esos contenidos temáticos para alcanzar la competencia general de la asignatura, la competencia, las competencias genéricas y las competencias específicas de esa asignatura y de esos temas. ¿Con qué estrategias piensa alcanzar? Y luego tenemos la evaluación, que en este caso son evidencias e instrumentos de evaluación. ¿Cómo vamos nosotros a evaluar? Vamos a evidenciar realmente, ¿no?, de que el estudiante sabe elaborar un guión de teatro, por ejemplo, para la carrera de comunicación. Tenemos que evidenciar. Y esa evidenciación será de que nos tiene que presentar el guión de teatro. O un guión para un programa televisivo, con todas sus características, sus componentes. Esas características y esos componentes nos ha dado la teoría. Pero el estudiante ya va a llevar a la práctica aquello, haciendo una simulación de casos, un estudio de casos, haciendo un análisis de un programa televisivo, que hagan un análisis crítico de un programa de televisión. Después ese análisis crítico será discutido en el aula, se verán los pros, los contras, dónde están los aciertos, dónde están los desaciertos de ese programa televisivo, y después él ya va a poder elaborar un guión para un programa televisivo. Entonces, esos ya son evidencias, porque estamos evidenciando. ¿Preguntas? Buenas noches. Yo tengo una consulta. Dígame. Esto que nos acaba de explicar, por favor, quisiera que lo ponga con un ejemplo de alguna materia que... ¿Usted qué profesión tiene, disculpe? Varias. Pero la básica con la que se formó. En derecho, en pedagogía, etc. Vamos a ver esto
vamos a ver en el Lo que pasa es desarrollo de las demás, de las presentaciones de ahora del PowerPoint, para ver, por ejemplo, en este caso, cuál es la competencia específica o básica de la carrera. En la carrera de Derecho, el profesional abogado deberá saber resolver problemas en el área jurídica del derecho civil, del derecho penal, de las otras ramas del derecho. Podrá ser un abogado conciliador, podrá ejercer la profesión en empresas públicas, en empresas privadas, por ejemplo, ¿no? Así, ¿qué sabe hacer? Ahora, la competencia general de la asignatura. Pongamos, la materia puede ser contratos. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sabe hacer el estudiante con la asignatura? ¿Qué elabora? Contratos civiles. En ese caso sería el contenido. El proceso, ¿cómo elabora? Describiendo las características de los contratos, las partes contratantes, el tiempo de duración del contrato, el acuerdo de partes. Y en este caso, el contexto de acuerdo al Código Civil boliviano y al Código del Procedimiento Civil. ¿No? Entonces ya tenemos ahí, por ejemplo, una competencia de la asignatura. Las unidades de aprendizaje, en este caso serán contratos, tema 5 contratos. ¿Qué es un contrato? Características de los contratos, tipos de contratos. ¿No? Entonces, ahí están las unidades, y vamos a ir viendo los elementos de la competencia. Vamos a ver los saberes, ¿no? Los saberes. El criterio de desempeño, los saberes. Tendrá que leer el Código Civil, tendrá que leer a Bielsa, tendrá que correlacionar lo que dice la teoría del contrato perfecto, ¿no? Y cómo esa teoría del contrato, de los contratos perfectos, se relaciona con la norma boliviana. Ahora, criterio de desempeño. El estudiante tendrá que saber elaborar un contrato. Tiene que saber elaborar un contrato. El docente tendrá que dar las diferentes pautas, verá con qué estrategias trabaja, con simulaciones, con esto. Entonces ahí ya vemos las estrategias didácticas que va a estudiar el docente. Una de sus primeras estrategias en este caso puede ser, la primera estrategia va a ser clase magistral. El docente va a explicar qué es un contrato, características de los contratos, tipos de contratos, qué es lo que dice en este caso las teorías de los contratos, contratos perfectos, contratos imperfectos. Luego tendrá que ver qué es lo que dice la legislación nacional sobre contratos. Otra estrategia que puede utilizar el docente es construcción de estos conocimientos teóricos, ¿no? De estos saberes, ¿no? En base a conocimientos previos. Y se pregunta al estudiante, ¿qué es un contrato? Al salón de estudiantes. ¿Qué es un contrato? Y unos irán diciendo, es esto, es aquello, es más aquello. Entonces el docente puede ir registrando en la pizarra, va registrando todo aquello. Y va a tener que tener la capacidad de poder agrupar las respuestas de los conocimientos que tienen los estudiantes, conocimientos previos sobre esa temática. Hasta que dirá, perfecto. Ahora vamos a organizar todo lo que ustedes dijeron y vamos a sacar un concepto de lo que es un contrato. Luego dirá, para tal autor, contrato es esto. A ver, compararemos qué es lo que nosotros hemos construido en el aula y qué es lo que dice el autor. Veremos si hay diferencias entre uno y otro. Había habido diferencias. Sí, ¿cuáles son estas diferencias? Son estas. Esto se está utilizando otra estrategia comparativa. Luego dirá, dirá, aquí hay un contrato. Aquí hay un contrato perfectamente elaborado. Ya, ¿cuáles son las partes que tiene un contrato? ¿Qué dice la teoría? Dice esto. Aquí está. En este contrato dice esto. Dice esto. Está tomando en cuenta una estrategia, estudio de un caso, que es un contrato. Y luego el docente utilizará una estrategia y dirá, muy bien, voy a dar las pautas generales para que ustedes elaboren un contrato. Las partes intervinientes, el tiempo, el objeto del contrato, la duración, las condiciones, etc. Entonces, ya está llegando a la evidenciación. Y los estudiantes en el aula elaborarán el contrato en las siguientes clases. ¿No? Entonces, todo depende también con las estrategias con las cuales se trabaje. Dependerá mucho la creatividad.
Hay asignaturas, como en el caso de Derecho, por ejemplo, que son más áridas, porque son más teóricas. Pero podemos nosotros, como les he explicado ahora, podemos darle ese carácter de dinamismo para poder lograr realmente conocimientos valederos y que puedan ser almacenados en la memoria de larga data. Y hay otras carreras, pues, y hay otras asignaturas que son mucho más prácticas, inclusive. Planificación estratégica, por ejemplo, una asignatura que llevan, creo, en ingeniería comercial, llevan en administración de empresas, etc. Entonces se ve la teoría e inmediatamente se ve la práctica. Y se pone un estudio de caso. Y después vayan ustedes a elaborar, se trabaja por grupos, elaboren un plan estratégico de una empresa. Estamos haciendo una simulación de caso. Ya, pongamos que hay una empresa de panificadora, que inicialmente es semi-artesanal. Ya, ¿cómo ustedes van a elaborar el plan estratégico? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué debe tener un plan estratégico? ¿Por qué es estratégico? El tiempo. Ya, entonces será un plan estratégico de 1 año. Ya, ¿cómo pretende usted vender los panes? ¿Cuál va a ser su mercado meta? ¿Cómo ha determinado su mercado meta? ¿Han elaborado un FODA? Fortaleza, oportunidades, debilidades de la panificadora. ¿Qué características tiene el perfil del consumidor? ¿Quiénes consumen pan casero? ¿Quiénes consumen pan que viene ya embolsado en los moles? Entonces, estamos cuestionando, pero al final el estudiante va a venir con una evidencia. Claro, en este caso, una parte de la competencia sería elaboración. Siempre tenemos que utilizar, hemos dicho, cuando se formula una competencia, el primer elemento es el desempeño. Y ese desempeño se utiliza, la primera palabra es un verbo infinitivo en tercera persona, en presente. En este caso, explica. En este caso, su objetivo será explica. Vas a ver explicar. ¿Qué explica? Entonces, partiendo de los elementos del acuerdo de voluntades contractuales de carácter civil o mercantil. Ese es el contenido. El proceso, ¿cómo? Estableciendo las características, clasificación y carácter normativo. Ese audio. El contexto, de acuerdo a lo establecido en la teoría, doctrina y código civil boliviano. Esa es la competencia general de esa asignatura. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver de que la competencia educativa va a tener siempre unidades, tiene sus unidades de competencias. Esta es unidad de aprendizaje o elementos de la competencia, 1. Y 2 va a ser la unidad de aprendizaje o elementos de la competencia, ¿no? Estas siempre van a estar direccionadas al desempeño, en términos de un logro o un resultado. En este caso, la asignatura. Tiene que haber un logro o un resultado. Y ese resultado es, ¿para qué sirve la asignatura? ¿Qué vas a saber hacer con la asignatura? Las unidades de aprendizaje que resultan del análisis del contexto y el diagnóstico de necesidades de aprendizaje. Es decir, tiene que haber un análisis del contexto. Es decir, los estudiantes no pueden estar, si ponemos el ejemplo de hace rato, no pueden estar estudiando los contratos con una norma antigua. Tienen que estar con la actual norma. Y también con las corrientes teóricas actuales. Lógicamente que estas unidades de aprendizaje van a estar direccionadas al saber ser, es decir, hemos dicho la parte actitudinal de la persona. Al saber decidir, es decir, saber tomar la toma de decisiones. Saber conocer conceptos, definiciones, teorías, teoremas, leyes, principios. Y el saber hacer. Es decir, que estos conocimientos teóricos
puedan llevarse a la práctica. Los criterios de desempeño van a estar direccionados que definen los estándares de calidad y el nivel de complejidad de cada actividad. Formación y evaluación, es decir, tenemos que tener nosotros, establecer claramente los criterios de desempeño. Y esos criterios de desempeño son actividades concretas que debe desarrollar. Como el ejemplo anterior, elabora un contrato comercial. Entonces el estudiante tiene que saber elaborar el contrato comercial. Ahora tenemos que evidenciar, es decir, evidencias del desempeño. Tienen que ser muestras tangibles. Tendrá que elaborarme en un papel el contrato en el aula. Entonces aquí está el contrato. Estoy evidenciando, es tangible. Es el logro del desarrollo de la competencia. Es decir, es esa parte de la evaluación. Y estas evidencias son conocimiento, desempeño y producto. Pero siempre la evaluación está direccionada fundamentalmente a que hayan, es decir, de que esas evidencias sean tangibles. Elaborar un plan de marketing, ya por lo menos sabrá esbozar lo que es un plan de marketing y habrá elaborado un plan de marketing. Tendrá que saber los procesos de producción de cárnicos y derivados en la asignatura de procesos de cárnicos. Entonces habrá que tiene que haber de que cómo empieza la producción, la materia prima, características de la materia prima, tipos de carnes, características de las carnes rojas, características de las carnes blancas, etc. Tienen conocimiento teórico. Luego ya sabrá cómo es el proceso de producción de los cárnicos, embutidos. Entonces, ¿qué características tienen los embutidos? Los embutidos necesitan cierto equipamiento. ¿Qué tipo de equipamiento? Necesitan una tolva. ¿Qué características tiene la tolva y la mezcladora y la moledora de carne? ¿En qué consiste la materia prima? La carne. ¿Qué más? Los saborizantes. ¿Qué más? Los conservantes. ¿Qué más? En este caso serían las especies. Después aprieta el botón y sale a las salchichas por el otro lado. Pero tiene que saber todo ese proceso, como proceso, porque procesos son los pasos secuenciales para llegar a un fin. Y el fin es la salchicha. Entonces puede graficar, puede elaborar una graficación, puede, en este caso, crear o poner en simulación de casos, una planta procesadora de embutidos, en este caso de salchichas. Y ahora con lo que tenemos el acceso al Internet es una maravilla. Karen, cuando usted dice estándares de calidad, es decir, un estándar de calidad, la calidad hemos dicho que nosotros la vamos a conceptualizar como la precisión. Es decir, con una sola palabra. Hay mucha teoría que habla sobre la calidad. La calidad. La calidad puede ser vista desde diferentes puntos de vista. Pero para poder resumir, ¿no?, la calidad desde el punto de vista educativo, y nos aferramos a ese concepto, es precisión. Saber hacer las cosas con precisión. No solamente saber hacer las cosas. No es saber hacer mal las cosas. No es saber hacer a medias las cosas. Entonces, hay que saber hacer las cosas con calidad. Y tenemos que tener estándares que midan esa calidad. Y esos estándares pueden ser cualitativos, pueden ser cuantitativos o pueden ser cuantitativos. En este caso, elabora un contrato perfectamente. Elabora un contrato civil medianamente. No elabora un contrato civil. Entonces, ahí tenemos ya en este caso, tres indicadores en base a estándares de calidad. Pero la calidad siempre va a ser precisión y vamos a apuntar de que tiene que saber elaborar perfectamente un contrato. Bien, en relación a los saberes, son los conocimientos, procedimientos y actitudes que se integran en el desempeño, son un resultado y un enunciado evaluativo que demuestran el desempeño del estudiante y, por tanto, su competencia. Es decir, en este caso, el saber ser, el convivir, el decidir. Consiste en el control emocional, actitudinal, en la relación de una actividad, valores, actitudes, principios, ética, tolerancia,
Entonces vemos la actitud. Es decir, cómo debe actuar la persona, futuro profesional, en un contexto determinado. Cómo debe relacionarse el profesional en relación al desempeño. Entonces, buscar ante todo y evitar ante todo y direccionar a que no sean personas problemáticas. Y el saber hacer. Consiste en saber actuar con respecto a la realización de una actividad, a la resolución de un problema. ¿Cómo se va a resolver el problema? ¿Qué necesidades se deben desarrollar? Es decir, eso significa que vamos a lograr la competencia. Se va a lograr alcanzar la competencia. Y ahora vemos aquí, vamos a ver la tarea que tienen que elaborar, ¿no? La competencia de la asignatura, una competencia general. Es decir, la competencia la competencia general de la asignatura siempre tiene que mirar al perfil profesional, es decir, la competencia de egreso. ¿Y quién nos da la competencia de egreso? El diseño curricular de la carrera. Entonces, la competencia general de la asignatura tiene que mirar al perfil profesional. Ahora, ¿cómo está constituida o cuál es el contenido de una competencia? Tiene que tener un desempeño y hemos dicho, este desempeño tiene que ser redactado en base a un verbo infinitivo en tercera persona y en presente. Elabora, realiza, describe, compara, sistematiza, registra, explica. Y ahí, para eso tenemos nosotros la taxonomía de Bloom, que son los verbos educativos de este autor. Ustedes pueden, en el internet van a encontrar maravillas sobre la taxonomía de Bloom, y son los verbos educativos que nos dan en diferentes tiempos y en diferentes acciones. Luego tenemos el contenido de la competencia. Es decir, el contenido está direccionándose fundamentalmente a los contenidos temáticos. El contenido temático. Este contenido de la competencia tiene que mirar a los contenidos temáticos. El proceso, es decir, cómo. Esto responde al cómo. El proceso es el cómo. ¿Cómo va a ser eso? Y finalmente tenemos el contexto. ¿Dónde va a ser eso? ¿O con qué va a ser eso? Toda competencia tiene que tener estos 4 elementos. Sea una competencia general, sea competencia específica, sea competencia genérica. Y ustedes van a ver que en algunos textos, ¿no?, aparecen las competencias y dicen, realiza contratos comerciales. Pero es decir, nosotros decimos, le falta más elementos. Entonces, lo lógico es de que una competencia tenga estos 4 elementos para que pueda ser valedera. Y además a nosotros nos sirve, cuando está bien formulada una competencia, nos sirve darle esa secuencia didáctica a la competencia. Si en este caso explica, entonces, para que explique, ¿qué tengo que enseñarle? Tengo que enseñarle los contenidos temáticos. El contenido temático de aquello. Entonces, haré repetir, haré verbalizar. Dígame. Una consulta. Por ejemplo, en el tema de, usted nos decía desempeño, contenido, proceso y contexto. Hablando de los contratos, por ejemplo, realiza contratos laborales. En el contenido tengo que hablar de a qué área se está dedicando. Por ejemplo, en el área laboral tiene buen desempeño o maneja perfectamente el área laboral. No, pero en direccionado a una evaluación en este caso, o lo que yo voy a transmitirle al alumno. Es decir, por ejemplo, el proceso y el contexto es cómo yo le enseño al alumno y dónde le enseño. Ya, no. En este caso estamos viendo que el desempeño es el verbo. ¿Qué hace con ese
con esa asignatura. ¿Qué hace? Ahora, podemos unir varios verbos. 1, 2, 3 verbos. Explica, describe y elabora contratos. ¿Qué hace? El desempeño explica, describe y elabora contratos. Ahora, el contenido, partiendo de los elementos del acuerdo de voluntades, ¿no? Contractuales laborales, verbales o escritos, individuales o colectivos. Esos son los contenidos que nos dice que son los contratos laborales, ¿no? Luego tenemos el proceso, y eso significa cómo. ¿Cómo va a hacer esto? Entonces, estableciendo, direccionando las características, clasificando el carácter normativo de contratos verbales, contratos escritos. Ahora, en este caso, el contexto. Ese contexto está direccionado ¿bajo qué norma? De acuerdo a la Ley General del Trabajo y disposiciones complementarias. Es decir, esta competencia general significa qué sabe hacer el estudiante con la asignatura. Explica, ¿Qué es lo que va a terminar? ¿Qué es lo que va a terminar aprendiendo con esa materia? exactamente, ¿verdad? Exactamente. ¿No? ¿Cómo lo va a aplicar? Pero en esos contextos, ¿no? En esas caracterizaciones, desempeño, contenido, proceso y contexto, con esos 4 elementos. ¿Qué va a saber hacer el estudiante con la asignatura? Solamente si utilizamos en este caso un solo verbo, describe, y nosotros nos quedamos así. En toda la asignatura el estudiante solamente va a saber describir los procesos de elaboración de cárnicos, solamente va a ser describir. Entonces si la competencia dice, entonces mi evaluación estará direccionada a que el estudiante solamente deba describir. Mis contenidos temáticos van a estar direccionados a que solamente deba describir. Mis estrategias van a estar direccionadas a que solamente sepa el estudiante describir. ¿No? Entonces, es fundamental el uso de los verbos, porque el verbo es el desempeño. Es decir, ¿qué sabe hacer? Explica, describe, aplica. Y si le pongo aplica, significa que tiene que llevar a la práctica. Entonces para eso utilizaré pues estrategias de simulación. Entonces, el verbo es el que me va a direccionar, por eso es verbo de desempeño. El primer componente es el desempeño, y el desempeño está en base a verbos. ¿Ahora está un poquito más claro? Sí, Lice, muchas gracias. Estaba perfecto, lo entendí bien. Muy bien. Por ejemplo, veíamos en el desempeño, lo que se pretende lograr en el saber hacer, es decir, ¿qué sabe hacer el estudiante con la asignatura cursada? Se expresa en verbo de desempeño, explica, describe, aplica, etc. Ustedes pueden tener mayor información en la taxonomía de Bloom. Ahí van a encontrar todos los verbos y sus momentos. Acá tienen el ejemplo. Esto es lo que ustedes tienen que trabajar en su asignatura. Tenemos un primer ejemplo. Explica. ¿Qué explica? El desempeño explica. ¿Qué explica? El contenido. La teoría de los contratos. El proceso. ¿Cómo? Partiendo de los elementos de acuerdo de voluntades contractuales de carácter civil o mercantil. Características, clasificación y carácter normativo. Y el contexto, de acuerdo a lo establecido en la teoría, porque ellos han visto teoría, la doctrina, ¿no? Y el Código Civil boliviano. Entonces, el contexto es todo aquello, el espacio donde, el espacio puede ser un espacio físico, un espacio ideado, ¿no? Donde se va a desarrollar esto.
Acá tenemos un ejemplo para el caso de educación. Su desempeño describe. El desempeño describe, va a describir. Solamente sabe describir acá. ¿Qué cosa describe? Los componentes del sistema educativo nacional. Ahora, ¿cómo describe? Que es el proceso. Partiendo de los tres subsistemas: educación regular, alternativa, especial y superior de formación profesional. El contexto, ¿en base a qué? ¿De dónde saca esos elementos? De acuerdo a la ley Abeliño Signani y Elizardo Pérez. Entonces siempre tenemos que contextualizar, porque nosotros podríamos trabajar de acuerdo a la norma de Francia, de acuerdo a la ley de la educación del Paraguay. No, tenemos que ese contexto es la ley nacional. Ahora, el contexto, por ejemplo, si es de una asignatura de medio ambiente, dirá pues será en el ecosistema de bosques hiperhúmedos. Entonces él va a hacer la evaluación de los impactos ambientales en bosques hiperhúmedos. Entonces el contexto, ¿cuál es? Bosques hiperhúmedos. O puede que sean en bosques secos. Entonces siempre hay que contextualizar el dónde. Acá tenemos otro ejemplo para el caso de marketing. ¿Qué hace? En este caso, el desempeño. Aplica. ¿Qué aplica? El contenido del marketing. Su contenido es todo lo que nos dice la teoría del marketing. El proceso, ¿cómo? Partiendo del proceso de planificación y ejecución de ideas tendientes a crear bienes y servicios para satisfacer objetivos individuales u organizacionales. El proceso, ¿cómo va a ser eso? Ahora, el contexto, ¿dónde? En base a las características de la oferta y demanda de bienes o servicios existentes en el mercado nacional. Entonces, desempeño, contenido, proceso y contexto. 4 elementos fundamentales. ¿Preguntas? Hasta ahí hemos llegado. Listen, otra vez yo. Dígame. En estos ejemplos que nos muestra solo en un solo párrafo como global de lo que va a dominar el alumno con nuestra materia. ¿Es solo un párrafo o yo puedo poner varias competencias? No, un solo. En este caso estamos hablando competencia general de la asignatura. General de la asignatura. ¿Para qué le sirve la asignatura? Tiene que ser en un solo párrafo y que tienen que tener los 4 elementos. Es decir, el desempeño, el contenido, el proceso y el contexto. Son los 4 elementos fundamentales que debe tener cualquier competencia. Una competencia general, una competencia básica, una competencia genérica o las competencias especiales. Ya, perfecto. Gracias. Muy bien, no hay de qué. Entonces llegamos hasta ahí, por favor. Y un poquito, me van a tener un poquito de tolerancia porque ya voy a empezar a subir, yo creo que mañana en la tarde, ya las segundas, los comentarios a la segunda tarea, por favor. Gracias y que pasen buena noche. Hasta luego. Profe, Dígame. disculpe, una consulta. Diga. La tarea la tenemos que presentar hasta el día que dice ahí, martes. Sí, eso por favor. Es decir, se van a referenciar en la plataforma, en la fecha que está en la plataforma, porque en el instructivo han habido errores de fecha. He tenido errores de fecha en los instructivos, porque primeramente se pensaba de que yo podía darlo el curso en 4 semanas, después en 5 semanas, después en 6 semanas, y a un principio creo que querían darlo en 10 días. ¿Se acuerdan? Sí. No, entonces por eso que he subido, en este caso, los instructivos de otra programación. Pero la fecha exacta está en la plataforma, dice presentar hasta tal fecha. Ya. Y si hay problemas así como el anterior vez. Me mandan al correo, por favor. Ya. Dice, ya, profe, porque varios tiempos no pudimos subir la tarea. Lice, me va a disculpar, en la plataforma yo veo 2 fechas. Uno en la parte
inicial, fecha de presentación, si no me equivoco, creo que es el día lunes, y en la parte de entrega tiene hasta el día miércoles, si no me equivoco. Por eso, pero usted me Entonces, dice ¿cuáles de las dos fechas vamos a tomar en cuenta? Porque están en la plataforma, están las dos fechas, están. Por eso, no en el documento, no en el... No en el documento adjunto, está en la plataforma, están esas dos fechas, Lice. Ya, al igual que en la anterior clase, igual estaban, las dos fechas estaban, por eso hubo confusión, el lunes o el miércoles presentábamos, estábamos ya, no hay problema, entonces no hay problema, pueden presentar el lunes hasta el miércoles, ¿no? Sí, así aparece en la así hemos trabajado la anterior también, en la anterior tarea, no hay problema. Y si no pueden subir a la plataforma, me la mandan al correo, por favor. Muchas gracias, Licen, por su comprensión y gracias por la clase. Estuvo muy bonita, gracias. No hay de qué, última consulta. Entonces lo que tenemos que hacer solamente es ese párrafo de la competencia general. Exactamente, solamente eso, la competencia general de la asignatura que usted ha contextualizado en la anterior tarea. Muy bien, gracias. Perfecto. Hasta luego.